trabajo en un centro de formación de adultos y la presentación, la comunicación de hoy tratará sobre eso, sobre las percepciones sobre la democracia en estudiantes de formación de adultos, una propuesta de educación por la ciudadanía. Es que sí. Yo me di cuenta de que la educación por la ciudadanía, que está enmarcada en la didáctica de las ciencias sociales, cada vez más se enfrenta a un reto muy importante, que es el de formar ciudadanos y ciudadanas críticas en un contexto en el que vemos que hay una creciente desafección política. Entonces, yo trabajando en un centro de formación de adultos, revisando la literatura, me di cuenta de que esta etapa educativa raramente aparecía en estos textos y decidí coger este contexto para poder utilizarlo en el marco de mi pretesis doctoral, que se desarrolla en mi trabajo de final de máster. Entonces, el contexto de la educación para personas adultas es un contexto muy interesante porque es un colectivo que es muy diverso y en el que existen trayectorias vitales y políticas muy diferentes. El objetivo de mi investigación es analizar las percepciones sobre el concepto de democracia del alumnado de segundo curso del GESO, que es el graduado en Educación Secundaria Obligatoria para Adultos. No sé si sabéis cómo funciona aquí en Cataluña, pero es un graduado para personas que no han podido estudiar la educación secundaria cuando les tocaba, entonces tienen la oportunidad de hacerlo en centros de formación de adultos. Entonces, el perfil que yo me encuentro son alumnos desde los 16 hasta los 55 años. Entonces, bueno, es muy interesante este contexto para la investigación. Entonces, ¿cómo analizo las percepciones sobre este concepto? Con el diseño de una secuencia didáctica. La metodología de este estudio es un estudio de caso porque me interesaba entender la población desde un punto de vista mucho más integral, siendo como muy característico este contexto, y el estudio se desarrolla en el Centre de Formació d'Adults al Carmel. Es un centro de titularidad pública que pertenece al Consorci d'Educació de Barcelona y también al Departamento de Educación y Formación Profesional de aquí de Cataluña. Entonces, los participantes son 21 estudiantes de segundo de GESO y utilizo la metodología cualitativa y para analizar la información lo hago mediante la triangulación de datos con 3 instrumentos de metodología cualitativa. En primer lugar, la observación participante, es decir, yo participo tanto como guía y facilitadora de la secuencia didáctica y como investigadora, y todo lo voy anotando en una guía de observación cualitativa. Después analizo todas las producciones que hace el alumnado y finalmente elaboro un cuestionario de valoración del alumnado también que me sirve como herramienta de autoevaluación docente. Todo esto, toda esta información yo la analizo mediante un sistema de categorización que yo misma creé, donde analizo diferentes conceptos, diferentes categorías. Primero analizo las concepciones sobre la democracia, es decir, si los alumnos la tienen en cuenta como algo que implica participación institucional o que tiene unos valores universales, o bien directamente desconocen qué es este concepto. También analizo su vínculo personal con la democracia, es decir, qué experiencia han tenido en su país de origen, si tienen un sentimiento de pertenencia con este sistema, o bien han vivido experiencias de desigualdad, que es algo muy importante en este contexto. También analizo si entienden o conciben la participación política y social, es decir, si la entienden como algo formal, como algo informal o directamente no participan. Otra categoría es las actitudes que ellos tienen frente a la política, es decir, si ellos sienten desafección, si sienten rechazo hacia este concepto, si ven que hay una posibilidad de cambio en el mundo, o si bien tienen este sentimiento de ambivalencia actitudinal, ¿no? Por un lado crítico, pero por otro tengo cierta esperanza. Y finalmente, ¿qué agentes influyen en esta percepción sobre la democracia? Que
pueden ser desde medios de comunicación y redes sociales hasta su comunidad más próxima o el centro educativo, que es un agente muy importante. Y toda la información que yo iba recibiendo la iba trasladando a esta guía de observación cualitativa en dos partes. Primero, describía todo lo que había pasado en la sesión y después hacía un análisis, una connotación de lo que yo creía que había visto. Y como veis, iba marcando por categorías todo lo que iba viendo. Entonces, ¿cómo puse esto en práctica? ¿Cómo analicé toda esta información? Diseñé una secuencia didáctica a partir de los principios de la educación por la ciudadanía y también la circunscribí en el marco curricular del decreto 161/2009, que es el decreto que regula las enseñanzas de educación secundaria para personas adultas. Porque para mí era muy importante que mi investigación tuviera relación con mi tarea docente, no concebía que fuera por separado. Desde esta secuencia didáctica tiene una duración de unas 8 horas, que las distribuye en 4 sesiones, y utiliza como base el ciclo de aprendizaje de Jorba y Casellas, que son dos teóricos que hablaron sobre la secuenciación didáctica. Entonces empiezo por actividades de exploración, que son actividades donde se exponen y se explican los puntos de vista previos del alumnado. Después sigo con actividades de introducción, donde introduzco nuevos conocimientos. Después de estructuración, cogemos estos nuevos conocimientos generados y hacemos diferentes actividades. Y finalmente de aplicación, porque lo que me interesa es que lo puedan aplicar en su día a día y en la vida real. Entonces, la actividad 1 se titula Relatando mi autobiografía democrática. En esta actividad yo les pido a los alumnos que elaboren un relato personal en formato multimodal, ya sea vídeo, sea texto, dibujo, cómic, lo que ellos quieran, sobre sus experiencias previas con la democracia. Entonces, con este les dejo una semana para hacer esta actividad y el día de que la presentan debatimos en el aula mientras ellos explican estas experiencias. Entonces, ¿qué me encuentro yo aquí? Pues un sentimiento muy negativamente cargado por la desafección política. La democracia no sirve para nada, nos engañan, encuentro imágenes como estas, un circo, esto una pantomima. Entonces hay un sentimiento muy cargado por esta desafección política. Posteriormente, en la actividad 2, lo que hacemos es en un trabajo guiado, en el grupo clase, yo les doy una matriz de doble entrada con el sistema político español y también los sistemas políticos de sus países de origen. Entonces, esta matriz se la doy vacía, entonces ellos en grupos de diferentes países de origen intentan rellenar esta matriz con la información que ellos tienen. Y después en gran grupo comentamos esta matriz y la vemos a ver si tenemos que contrastar la información, si está bien, si... Entonces, ¿qué me encuentro aquí? Que poco a poco vamos reflexionando más sobre el sistema político español, vemos qué ventajas tiene, qué inconvenientes, y lo ponemos en contraposición con otros sistemas y con monocracias, sobre todo. En la actividad 3, que se titula ¿Es España una democracia?, lo que les ofrezco es un Padlet, que supongo que conocéis lo que es, ¿sí? Donde yo les hago una pregunta, y ¿es España una democracia? Entonces lo que les pido es que ellos piensen en ejemplos del día a día que ellos vean reflejados que es una democracia. Entonces, aquí yo que pretendía conectar la teoría que habíamos estado trabajando en la sesión anterior, en la matriz de doble entrada, con las vivencias personales del alumnado. Entonces, esto es un muy buen ejemplo también de participación, porque ellos participaban, se comentaban entre sí, ponían ejemplos. Entonces, fue muy enriquecedor porque ellos mismos reflexionaban a la vez que se iban dando cuenta de que todo lo que habíamos hablado en la primera sesión, de estoy muy enfadado, no entiendo por qué me engañan, aquí se empezaba a ver ya un cambio en sus percepciones. Y finalmente la actividad 4, llamada de la teoría a la práctica analizando noticias, yo les ofrecía esta guía. Ellos debían escoger, seleccionar una noticia, leerla atentamente y analizarla críticamente. Entonces, aquí me interesaba sobre todo desarrollar las habilidades cognitivo-lingüísticas. ¿Por qué? Porque van muy vinculadas con el
desarrollo del pensamiento crítico. Entonces, para mí era muy importante que ellos supieran describir, explicar, justificar la noticia, interpretarla y también argumentar. ¿Qué hice? Los puse en grupos de 4 personas, cada uno analizó una noticia previamente en casa, después la comentaron y escogieron una, la que les parecía más interesante, para explicarla en gran grupo. Entonces aquí se empieza a ver ya un cambio en sus percepciones, viendo que hay ejemplos del día a día reales donde la democracia se ve instaurada y donde sirve. Los principales resultados de la investigación, así a grandes rasgos, lo primero es que los alumnos tienen una concepción de la democracia desde un punto de vista muy limitado y sobre todo relacionada con su función representativa. Es decir, para ellos democracia igual a votar. Es simplemente eso. También hemos visto a lo largo de la presentación que la desafección política domina mucho su discurso, es decir, está muy negativamente cargado. Pero la implementación de esta secuencia didáctica lo que evidencia es un cambio en sus percepciones. Por lo tanto, tal y como hablábamos ayer, a mí me queda esperanza porque con las aplicaciones de este tipo de secuencias podemos evidenciar un cambio en las percepciones de este alumnado. Asimismo, también pude observar que las percepciones que ellos tienen sobre el concepto están muy relacionadas con su contexto sociopolítico de origen y con sus vivencias personales, lo que nos indica que es muy importante trabajar desde sus experiencias previas y desde sus historias de vida. Asimismo, la realización de las actividades en un ambiente emocional adecuado se valora muy positivamente por el alumnado, ¿no? Un ambiente donde no se juzga, donde se permite hablar, donde se escucha activamente, es también muy importante y ellos lo valoran muy positivamente. El uso de metodologías activas también posibilita el desarrollo de habilidades concretas en el aula de ciencias sociales. Salimos del modelo expositivo y hacemos otro tipo de actividades donde ellos se sientan protagonistas. Otro aspecto que también he detectado es que los alumnos tienen dificultades en el desarrollo de algunas habilidades cognitivo-lingüísticas, sobre todo las de orden superior, justificación e interpretación. Por lo tanto, es necesario seguir robusteciéndolas en futuras propuestas didácticas. Y tal y como he comentado antes, el aula de ciencias sociales debe integrar las historias de vida de todos los alumnos, vengan de donde vengan, y es muy importante dar voz a estas historias de vida, porque esto lo que nos permite también es desarrollar su sentido de pertenencia en el ámbito local donde están y su identidad ciudadana. Y finalmente, y creo que es la conclusión como más importante, y es que es necesario y urgente incluir propuestas de educación por la ciudadanía en el ámbito de las personas adultas, porque es un ámbito que normalmente está muy abandonado, queda como apartado un poco. Entonces, es muy importante reflexionar cómo enseñamos democracia en estos contextos educativos tan diversos y tan diferentes y donde confluyen tantas realidades diferentes.